Comenzamos entonces con la ronda de preguntas. Aquí el caballero primero. Sí. No, un comentario. Hola, soy Nahum Vergara del Instituto de Salud Pública. Quería hacer un comentario chiquitito del síndrome de Guillain-Barré, que básicamente es que el sistema inmune se activa y, por ejemplo, ataca una infección o reacciona ante la vacuna, como tiene que ser. Pero el sistema se activa demasiado y empieza a atacar a cosas que no tiene que atacar. Entonces ataca a partes del cuerpo que son responsables de moverse. Entonces la persona queda con una parálisis. Pero eso es reversible, con el tiempo el cuerpo se recupera. Entonces eso puede ocurrir con diferentes situaciones que activen el sistema inmune, con infecciones, con vacunaciones. Y claro, como mencionaban, en el caso de la influenza, cuando uno le da esa enfermedad, se activa el sistema inmune y puede dar el síndrome y puede dar parálisis con mucho mayor riesgo que la vacuna. La vacuna también puede, pero mucho menor. Eso. Sí, efectivamente, porque yo estuve hospitalizado en el Hospital Salvador y tuve 3 meses y justamente vi a 2 personas que llegaron en esa situación y era porque se había vacunado y había producido eso. Por eso ahora me recordé y sucede eso y esas personas estuvieron muy mal durante 15 días, pero poco a poco se fueron recuperando y al final salieron caminando. Gracias. Muchas gracias. Por favor, presente. Soy Carlos Zamora y represento a la Organización de Pacientes de Hipertensión Pulmonar. Y nuestro centro de tratamiento es el Instituto Nacional del Tórax. Y quiero traer a colación una cosa curiosa que ocurrió conmigo. Yo como dirigente estaba trabajando un día sábado justamente cuando llegó el primer pasajero que lo bajaron de un avión que tenía H1N1. Y yo estaba trabajando ahí, pero a mí me habían vacunado, o sea, a todos nos habían vacunado con el H1N1 para prevenir. Y a mí, como soy paciente crítico, me vacunaron después que terminaron con todos los funcionarios del tórax, nos colocaron a la cola a los pacientes. ¿Y qué es lo que ocurrió conmigo? Y eso es la duda que quedó y que no me la aclararon, o sea, la aclararon, pero yo encapsulé la vacuna. Y después me tuvieron que operar el brazo porque me sacaron como 2 arvejas más o menos. Entonces, ¿cuál es la reacción orgánica que se produjo ahí? Muchas gracias. Hay 2 cosas. En el fondo, en este caso, se pueden dar reacciones locales, en ese caso con la vacuna, ¿cierto? Que lo que se hace son reacciones como locales, como alérgicas. Esto mismo que les explicaba con la primera charla, en el fondo que hay una reacción innata. Entonces, llega un agente extraño y se produce como un granuloma, en el fondo, cerca de la zona de vacunación. Y eso es como lo que pasa. Por eso le hablaban como de encapsular como a la vacuna. Pero usted no se contagió de H1N1, ¿verdad? Claro, porque en el fondo eso no determina o no anula el efecto de la vacuna. Uno puede generar la cantidad de anticuerpos de igual forma, pero esto fue más bien como probablemente una reacción local que tuvo tras la administración de la vacuna. Claro, porque se provocan esas reacciones como de encapsulamiento o depósito de líquidos como en esa zona, como en el subcutáneo, ¿cierto? Y después tienen que remover como ese tipo de tejido que se haya formado ahí, como zona. Sí, probablemente eso. Respecto al síndrome de Guillain-Barré, lo otro importante es saber que, como explicaba Constanza, ¿cierto? Hay reacciones que son relacionadas con el tiempo. Ocurrió después de que yo me vacuné, pero no siempre están relacionados, aunque haya sido un síndrome de Guillain-Barré. ¿Saben por qué? Porque el síndrome de Guillain-Barré, de per se, la causa no se tiene tan clara, en el fondo, cuál es la causa de que se genere un síndrome de Guillain-Barré. Es como multifactorial. Hay muchos factores y todavía no se llega como a la causa específica de por qué ocurre. De hecho, la causa más probable es una infección intestinal. Y a mí me ha tocado en el trabajo evaluar casos donde hay personas que manifiestan un síndrome como ese, pero hacemos el análisis de causalidad y nos damos cuenta que o estaban fuera del tiempo donde se debería generar por la vacuna y en realidad se generó por otra infección y se genera por otras causas como la infección intestinal. O incluso ellos se contagiaron con influenza antes de que se vacunaran y fue más bien el contagio con la influenza lo que les generó el síndrome de Guillain-Barré. Sí, con eso igual hay que tener ojo. El que ocurra después de la vacuna no necesariamente va a ser la vacuna y para determinar causalidad se tiene que hacer todo un estudio para saber si en realidad fue la vacuna o fue otro agente.
Don Juan, tengo una pregunta. Bueno, antes salían conceptos, lo vuelvo a reiterar, la comunidad no lo sabe todo. Y de hecho la unidad de salud del Código Sanitario chileno, sobre todo en arbolaria, tiene para qué sirven estas 103 plantas, el rango, cómo se debe utilizar, dónde está, la dosis y las contraindicaciones. Y luego le pone un 1, un 2, un 3 y explica abajo para qué sirve, un antibacteriano, antihongo, y va explicando al día de qué se trata. Yo lo encontré pero bacán, sobre todo para nosotros que entendemos mucho de la parte técnica. Bajo eso nosotros le pedimos a ustedes, cada vez que hagan estas charlas, poner un diccionario comunitario, ¿ya? Que sea colectivo y ¿cuánto se llama? Y lo mismo que estaban hablando antes de las vacunas. ¿Por qué? Porque hay conceptos que nosotros no manejamos y de hecho por diversas razones largas. Interesante sería eso, por ejemplo, Jean Barré la enteré primera vez que me entero aquí yo, y lo hemos escuchado cientos de veces. Entonces, cuando ustedes terminen, hagan lo mismo. O sea, les pido por favor. ¿Por qué? Porque en este momento la Universidad de Chile está trabajando con la comunidad, sacó los quintos años afuera a la calle, ha estado en Tiltina, en Huechuraba, en Recoleta, no me acuerdo qué más de las 8 comunas, con Chalí también, y también le estamos pidiendo lo mismo, porque nosotros queremos entender un poco esto en forma lúdica y en forma de sentido común, del que atiende día a día. Inclusive para explicar a una guagua, un niñito de jardín. Yo le diría eso es una cosa para nosotros que es fundamental. Basado en el contexto que nosotros nos dominamos mucho la nomenclatura que ustedes muchos dominan y aprendieron, que está bien, sí, así debe ser, pero la comunidad, que es el grueso, no entiende. Por lo tanto, lo enteramos en salud hace un par de años, qué es lo que es PRAI, qué es lo que, cuánto se llama esta cuestión de, o sea, un montón de siglas que realmente nosotros no teníamos idea, po. Ahí lo estamos enterando porque estamos pidiendo nosotros que nos expliquen en chico, en sencillo, esta cosa. Porque si no vamos a seguir ignorantes todos, po. No se trata de aprender la parte técnica, porque la parte técnica la dominan ustedes y la enseñan en la universidad, instituto. Solamente eso, que sea lúdico y comprensible por la comunidad. Gracias. Perfecto. Mauricio. Sí, yo quería preguntarle su opinión. Un poco aquí yo veo como una falta de educación de la gente en cuanto al concepto de poder vacunarse todos los años y ver lo que pasa, porque la gente reacciona por temor. Ahora hay gran temor por lo que pasó en Estados Unidos, pero acuérdense el año pasado. El año pasado el gobierno, estábamos en julio, como se atrasó el invierno, y estaba llamando porque ni siquiera llegábamos al 70 o al 60% de la gente vacunada. Como no había invierno, se atrasó. Yo estuve vacunando gente hasta agosto, el año pasado, y tal como decíamos aquí, necesita un tiempo. La gente va, cuando está el primer diluvio que cayó, va recién a vacunarse, y creo que ahí falta un sistema de esto de educación, de decir que hay que ser previsor, de que tiene que ser con anticipación. Eso a lo mejor como instituto, a nivel Estado, a lo mejor falta algo de esa parte que estábamos hablando aquí recién de educación. Uno ve que aquí hay muy poco previsor, y realmente, si no hay circunstancias de temor, no llegamos a las cifras que se necesitan. Sí, justamente ahora estamos con una campaña muy fuerte de vacunación contra la influenza. Ahora en la mañana el ministro está, de hecho, en motivo de esa campaña, ya en distintos puntos motivando la vacunación. Y asumimos también el comentario, y yo creo que nos vamos a seguir haciendo cargo del tema. ¿Ya? O sea, en el fondo, esta misma instancia es un espacio que abrimos para poder discutir el tema de vacunación. Por acá había una pregunta, parece. Ah, usted le tocó ya. Corto y preciso. Yo creo que también aquí, o sea, le pedimos, o sea, reitero la petición al Instituto Nacional, al Instituto de Salud Pública, ¿cierto?, de que se entregue más a la población. Tienen un consejo consultivo y ahí está el nexo con las organizaciones comunitarias y de pacientes. Y yo creo que ahí está el canal para empezar a difundir y hacer los nexos. Porque en este minuto gran parte de los dirigentes de salud no saben de salud y son dirigentes de salud. Si los dirigentes, yo me he dado con los dirigentes panaderos, cualquier dirigente panadero usted le pide hacer pan y hace pan y le sale rico el pan.
Y sin embargo nosotros los dirigentes de salud, muchos dirigentes de salud, no saben ni siquiera lo que es una vacuna cuando es una cosa elemental. Entonces yo creo que hay una falta de oportunidad, ¿cierto? Y un poco de inquietud, ¿cierto? De los dirigentes de saber mucho más de la frontera que se tiene, ¿cierto? Y por otro lado también que existan las herramientas que estén publicitadas, ¿cierto? Para poder adquirir ese tipo de conocimiento. No pedimos conocimiento técnico, pero sí un conocimiento a nivel de vocabulario, ¿cierto? Y que sea entendible. Eso, muchas gracias. Vamos a dar para allá porque nos hemos tirado mucho. Sí. Aquí después vamos a pasar por este sector. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Cabrera, yo vengo de Concepción. Y quería decir de que soy enfermera. Allá sí hay educación. Y por ejemplo, en este caso yo veo aquí que muchos piden la educación y venimos a estas cosas donde yo, por ejemplo, sé del tema, pero en mi población, yo me preocupo de ir a los centros de salud pública, ir a averiguar y lo llevo a donde yo vivo. Entonces yo creo que esto es... Lo ideal es que todos podamos hacer lo mismo, porque por ejemplo si venimos aquí todos, ya llevamos un poquito de información. A lo mejor hagámosla más grande y en nuestra comunidad llevémosla. Yo le llevo. De verdad, yo voy a los centros de salud e informo a muchos adultos mayores, hago reuniones y les informo cuál es la importancia de las vacunas. Y nosotros en el CEFAM, que al menos yo trabajo, tenemos un alto de pacientes que acuden a vacunarse porque sí están informados, po. Entonces, a lo mejor démonos un poquito el tiempo, que ya sabemos hartos de vacunas, averiguar más y llevarlo a donde vivimos, darnos nuestros tiempos, porque la verdad que pedimos informarnos, pero después nos vamos y hasta aquí queda todo. Entonces hay que replicarlo afuera, ¿cierto? Eso era lo mío, no tengo dudas respecto a las vacunas. Gracias. Jorge, te presento. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Abarca, pertenezco a una asociación de consumidores, Anadeus, que nos preocupamos mucho del tema salud y medicamentos. Me llamó la atención una cosa de las exposiciones, y sobre todo de la última, de que de partida parece que son muchos los virus y que recién se consideran solamente 1 o 2 que ocurrieron en el hemisferio norte, Estados Unidos. Ahora, ¿lo que ocurrió en Estados Unidos también ocurrió en Europa o no? Pregunta que yo digo, o sea, lo que quiero un poquito que ustedes clarifiquen es de que si efectivamente no influye el tipo de desarrollo de los países en que las personas adquieran este virus o no. O sea, es indiferente de que sea en un país subdesarrollado, desarrollado. Primera pregunta. Y segunda, que me llama más la atención también, es por qué ellos no se fijan en nosotros y se vacunan con respecto a los virus que nos pasan a nosotros allá. Pregunto, es una pregunta solamente, ¿no es cierto?, para entender bien cómo funciona el mecanismo. Porque generalmente, si como nosotros siempre tenemos en realidad poca confianza, desgraciadamente, pensamos que a lo mejor este puede ser un buen negocio para Estados Unidos, pues hicieron un montón de vacunas y mandémoslas para el sur. No sé, a lo mejor soy demasiado, ¿no es cierto?, suspicaz, digamos. Gracias. Agradezco la pregunta porque es aquí donde vamos a aclarar esas dudas. ¿Por qué pasa esto? Afortunadamente hay una razón epidemiológica y no una razón conspirativa. Y la razón epidemiológica es porque estos virus justamente están presentes en el hemisferio norte, pero después por epidemiología migran al hemisferio sur. Entonces, afortunadamente para nosotros, no tenemos que pagar el noviciado y habitualmente se repite el programa, se repite lo que pasa en el hemisferio norte con lo que va a pasar en el hemisferio sur. Y eso es súper bueno para nosotros porque en el fondo nos permite tener vacunas pronto y saber pronto cuáles van a ser los agentes que van a estar afectando. Para irnos a la segura, para que vea que no solamente son datos así, hay un Instituto de Salud Pública que lo que hace es monitorizar los virus. Entonces, en ciertos hospitales de Chile se llaman hospitales centinela. Cada vez que alguien se enferma de gripe le sacan una muestra y esa muestra va al Instituto de Salud Pública y lo que se hace ahí es monitorizar los virus. Entonces, tal como mostraba Constanza, los tipo A, los tipo B, los distintos en el fondo como linajes, se califican en el ISP y se ve cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, yo les puedo contar que según los datos del 2017, ¿qué tuvimos? A finales de mayo tuvimos un alza del tipo A.
Y después este año se desplazó, septiembre, octubre, tuvimos otro pic. Entonces, aunque a Mauricio se le haya ido a vacunar alguien en agosto, a esa persona todavía le servía, porque en el fondo estaba cubriéndose por lo menos para el segundo pic, que era del tipo B. Entonces, lo bueno de eso es que nosotros tenemos una vigilancia propia, y es lo que aconseja también la Organización Mundial de la Salud, que cada país tenga su propia vigilancia y que coteje las diferencias. Otra cosa afortunada para nosotros es que nosotros el año pasado tuvimos el H3N2 aquí en Chile. Eso significa que hubo una presencia, que hubo contagio y que probablemente varios de nosotros ya estamos protegidos en forma innata porque lo tuvimos acá y desarrollamos defensa. Adicionalmente estuvo en la vacuna y ahora está en la vacuna nuevamente. Entonces yo esperaría de verdad que nuestra, en el fondo de epidemiología, no se comporte como Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy mala fama en temas de cobertura de influenza y probablemente lo que estamos viendo es producto de eso, de que no se han vacunado las coberturas que debieran haber alcanzado, la cantidad de gente que debiera haber sido vacunada. Entonces, de verdad que yo soy optimista y yo creo que no vamos a tener los índices que está mostrando Estados Unidos en relación a eso. Relacionado a lo que tú estabas hablando recién, nosotros hemos estado en varios seminarios internacionales y nos han dicho que Estados Unidos es uno de los países más malos en salud. Por lo tanto, hay que desconfiar de la famosa, que está gravísima, que le está pasando, que nos está mandando a nosotros. Yo no les creo mucho a los Estados Unidos en ese sentido de la salud. Ahora, nosotros vamos a tener una conversación pendiente ya con las nuevas autoridades y con el ministro de Salud, y vamos a plantear la necesidad que ustedes como Instituto de Salud Pública salgan a la calle, como decimos nosotros, que se publique todo lo que hacen para que el pueblo chileno sepa que tiene una institución que está respaldando la salud de ellos. Y eso lo vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a todo lo que estamos conversando ahora. Sí. ¿Quieres decir algo? Yo lo apoyo. Sí, ¿quieres decir algo? No, agradecer, porque la verdad es que quizás como un tema cultural, nosotros estamos acostumbrados que los técnicos nos quedamos en el fondo como nuestro rol técnico, haciendo los papeles, haciendo toda la pega dura, pero sin salir como a comunicar. Claro, sin informar, quizás un poco, entre comillas, de modestia y estilo de personalidad, ¿cierto? Pero lo cierto es que cada día más tenemos que tener una relación, en el fondo, face to face, cara a cara con la gente, y además que tenemos que poder entender lo que está pasando y ellos también sentir la confianza de que hay profesionales que están trabajando para ustedes y para que la cosa esté mejor. Sí, decir también que el año pasado el Instituto de Salud Pública pasó a ser agencia nivel 4, una agencia de referencia a nivel local. Entonces, es un reconocimiento a la institucionalidad, a que se cumplen ciertos estándares de calidad, y muy importante no desconfiar de la institucionalidad que tenemos en Chile. O sea, tenemos un instituto que tiene alta capacidad, que tiene profesionales comprometidos y que en el fondo quizás no se civiliza lo suficiente, pero hay que confiar. O sea, en el fondo son las autoridades que tenemos, las profesionales que tenemos en el fondo, y si no confiamos en ellos, quedamos en el aire, ¿ya? Su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Mitalia, soy dirigente social, digamos, del área norte, Conchalí, y quiero acercarme, digamos, a la información que dio la dama. Sí, ella tiene el recurso, ¿no es cierto?, para acercarse a un consultorio o a acercarse, digamos, a un organismo y decir de que ella sí está facultada, ¿no es cierto?, para hacer las charlas correspondientes a la patología, digamos, del momento. Nosotros somos dirigentes sociales, no tenemos ni un arma como para dirigirnos nosotros, ¿no es cierto?, por ejemplo, a un Cefam y decir, sabes que yo soy Mitalia y soy dirigente social y quiero exponer, digamos, esta charla dirigente a las vacunas. Me van a decir, perdón, no lo tenemos. No tenemos, digamos, esa fuerza, digamos, esa instancia para poder llegar nosotros a hacer una charla, digamos, diferente a un tema determinado. No, en estos momentos, mi experiencia no la sé. Ese es el tema, el por qué nosotros no podemos llegar a un lugar determinado a hacer este tipo de información. Sí. Voy a reflejar lo que quiere decir la colega. Que es cierto, en el fondo, cada uno de nosotros tiene un rol.
como en esto, ¿cierto? Y su rol quizás es ir y decirle a la profesional del CEFAM, a la enfermera, señorita, necesito una charla de vacuna. ¿Cuándo me da una charla de vacuna? Y comprometerla con una fecha. Si tenemos la buena suerte de encontrar a alguien que tiene la voluntad como tiene aquí nuestra enfermera, ¿cierto? Seguro le da la charla. Entonces, finalmente, como somos una cadena, en el fondo que todos estamos participando en este engranaje de hacer una sociedad mejor, vaya y pregúntele a su enfermera, a su farmacéutico, a los funcionarios que están ahí. Seguro en el fondo se van a generar las instancias como para que se genere. Mi nombre es Carmen León, de la Junta de Vecinos San Borja. ¿Existe algún estudio que haga relacionar las personas que fuman, porque esta es una enfermedad respiratoria y una persona que ha fumado 10 años tiene una EPOC de todas maneras? Y sería un grupo de riesgo para mi gusto, de lo que yo conozco. ¿Existe eso? Porque junto con eso quiero hacer otra pregunta. Hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas, pero no tienen cómo certificarlas, pero no están dentro de los rangos de edad en que hay gratuidad y no pueden pagarla tampoco. Entonces, ¿van a ir ustedes caminando hacia eso? Porque hay que cubrir el máximo de gente. Y no porque la persona voluntariamente se puso a fumar, la vamos a castigar y no la vamos a atender. Bueno, esa es mi... Y la última, ¿hay algo que ver con las religiones? Por ejemplo, ¿los testigos de Jehová aceptan la vacuna? Esa es otra duda que tengo. Gracias. En cuanto a los equipos de riesgo, claro, en el fondo el tema de CEREPOC es parte de los grupos de riesgo que tenemos como para ser candidatos a la vacunación, de todas formas. Y por lo menos hay un corte que tiene que ver con la edad y hay otro corte que tiene que ver con grupos de riesgo. Entonces ambos están incluidos. Esa es la idea, en el fondo, poder estar dentro de los grupos objetivos. Y estos grupos objetivos justamente se definen en relación a los que tienen como una carga de enfermedad o una potencial consecuencia mucho mayor que otros. Entonces, eso debiera estar cubierto, y si no estuviera cubierto deberíamos como poder estudiarlo, pero por lo menos de lo que yo sé y conozco de los lineamientos del 2018, los enfermos crónicos sí están cubiertos dentro del grupo objetivo que van a recibir. Claro, eso es lo difícil en el fondo. Si no tienen la certificación o comprobar que es enfermo crónico, claramente va a ser difícil el poder acceder. Porque en el fondo necesitamos tener eso acreditado primero y que se acerque al CEFAM y le haga los controles necesarios para poder acreditarlo también, justamente para que no se provoquen los problemas de que vaya gente que en realidad no la necesita y deje a otros que sí la necesitan sin la vacuna. Eso. ¿Y su segunda pregunta era? Era lo de la religión. Ya. Pero en los fumadores nadie le va a hacer un certificado que este señor es fumador de 10, 15 años. Y un fumador de 10, 15 años tiene un problema respiratorio grave y esta es una enfermedad respiratoria que no puede matar. Y puede estar en los rangos. Los chiquillos empiezan ahora a los 15 años, a los 12 años a fumar. A los 30 años están fuera de rango para tener la vacuna. Y este grupo, tal cual, sí. Yo me refiero a que ustedes puedan a futuro poder estudiar esa parte también y decir, así como la embarazada, así como la persona mayor de edad, los que tienen más de tantos años de fumar, que se vacunen. Claro, que deje el cigarro. No, pero básicamente, como para redondear la idea, básicamente tiene que ver con certificar la enfermedad, ¿cierto? Porque en el fondo no podemos hacer una indicación si no hay un diagnóstico claro en eso. Entonces hay que partir por lo básico. En el fondo certificamos la enfermedad. Desconozco los testigos de Jehová, en el fondo sí están en desacuerdo con la vacunación. Sí sé que hay algunos grupos religiosos como específicos, por ejemplo en otras comunidades donde no se vacunan justamente por creencias religiosas, y ese es un tema en el fondo a tratar. Habitualmente he visto intervenciones educacionales que cuando se les explica a los líderes en el fondo de qué se trata y que va a haber una prevención de enfermedad y todo, y que están dispuestos en el fondo a poder realizarla y han tenido resultados positivos. Pero sí es cierto que hay ciertos grupos en el fondo de convicciones o religiosos que son bastante reacios al tema de la vacunación.
referente, voy a aprovechar la ocasión, yo trabajo con migrantes y uno de los problemas que han habido es que la mujer que llega a Chile, migrantes, no se quiere atender con ginecólogos ni se hace mamografía cuando son hombres. La religión se los prohíbe, entonces hay un problema grave. No sé cómo se estará solucionando en este momento. La verdad es que desconozco cómo en ese tema, pero probablemente sea una cantidad de pacientes en el fondo que está subnotificado, que no se, claro, que no se evidencia. Primero que nada quiero pedir disculpas porque he pedido la voz varias veces y mi nombre es David Nayar y yo vengo del Instituto Nacional del Tórax. Yo soy un trasplantado de corazón, pero también soy dirigente de un CESFAN de la comuna de Ñuñoa. Y el año pasado tuvimos un problema para poder acreditarnos que estaba muy bajo la vacuna, como lo dijo aquí don Mauricio. Y el otro problema que teníamos que para las señoras que nos están haciendo los Papas Nicolaos. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer el año pasado para poder subir esos dos problemas que teníamos? Preguntamos, ¿vienen a buscar los medicamentos al CEFAN? Los vienen a buscar. ¿Vienen a buscar los alimentos? Los vienen a buscar, pero no se iban a vacunar y no se iban a hacerse el Papa Nicolau las damas. ¿Qué hicimos? Usted no tiene remedio, tiene que ir a vacunarse. Usted no tiene alimento, tiene que hacer un Papa Nicolau. Esta semana en nuestro CEFAN nos colocamos a vacunar. Es increíble cómo ya están llegando la gente a vacunarse. ¿Por qué? Por el miedo que ha habido. Entonces yo creo que el próximo año vamos a tener que hacer lo mismo. Inventar un miedo terrible para que la gente se vacune. Porque eso significa, como dijo esta señora, 4.000 a 6.000 camas en los meses de invierno. Y eso para el sistema público es terrible, y entonces las listas de espera para otro tipo de enfermedades se van atrás. Gracias y disculpe. Muy de acuerdo con el comentario, decir que tenemos que enfocarnos en las etapas de promoción y prevención. En el caso que mencionas tú, la pesquisa, el Papa Nicolau, es la medida más efectiva que podemos utilizar en cuanto a costo-efectividad y a la esperanza que tienen esas personas de poder pillar un estadio temprano de la enfermedad y poder tratarla. ¿Ya? Sin duda es donde más tenemos que avanzar. Lo mismo recordar que la vacuna contra la influenza hay grupos prioritarios, ¿ya? Que son los adultos mayores de 65 años, los enfermos crónicos, los niños y niñas de 6 meses a 5 años y las mujeres embarazadas con 13 meses más de gestación, 13 semanas de gestación. Así que esos son los grupos prioritarios. Otras personas también se pueden vacunar, pero tenemos que focalizarnos en ese tipo de personas. ¿Algún otro comentario o pregunta? Consulta. Las personas que tienen cáncer mamario, ¿se pueden vacunar? ¿Cáncer mamario? Mira, yo tengo un familiar que ya la operaron, ella está en su etapa de la quimio, de todos los tratamientos que vienen al futuro. Y la pregunta, esa fue en la familia. ¿Yo me podré vacunar, tía, si soy, ¿no es cierto?, una persona operada de mama? Es la pregunta. En este caso no hay contraindicación porque es una vacuna inactivada. Entonces, como es inactivada, y lo explicaba Constanza, en el fondo no tiene capacidad de generar la enfermedad. Distinto caso, por ejemplo, cuando hablábamos de la fiebre amarilla. Esa es atenuada. Y esa, en el fondo, con personas que tienen sistema inmune como reducido, claro que podría tener algún tipo de complicación en inmunocomprometidos. Pero en este caso, como es inactivada, no hay contraindicación. Sí. Un comentario chiquitito nada más, que el tema de la influenza estacional usualmente a nivel mundial sigue como un itinerario, como que las
variedades que se hacen populares. Parte en la nueva temporada de influenza, parte usualmente en Asia, y después sigue como el mapa del mundo va siguiendo un flujo. Sigue por Europa, Estados Unidos, después sigue Sudamérica. Entonces eso también nos permite como ir prediciendo, viendo los otros países lo que les pasa, como saber cómo se viene la ola para nosotros. Y claro, el tema de lo que pasa en Estados Unidos con estas muertes también indudablemente está la contribución de lo que menciona Diela, de las bajas tasas de vacunación. Pero más que nada eso, como el motivo de por qué nos fijamos afuera es porque hemos visto que en el mundo sigue una ola, estas influencias estacionales. Gracias. ¿Preguntas, comentarios por acá? ¿No? Quedan acá. La última dos entonces. Me gusta mucho aprender un poquito de números, una cosa que es interesante. Antes ustedes estaban hablando de que cuánto es la muestra que se toma a nivel de la Organización Mundial de la Salud, si es que ellos la toman a nivel mundial para poder decir que esta vacuna o esta cosa es confiable. 95, 5% de error, que es la que más se usa. ¿Cuánto? ¿De dónde la toman? ¿Cómo la toman? ¿Y cuál es el que dice, sí, esta vacuna está buena para usarla? Y para eso se trabaja con estadística, obvio. Y esa probabilidad, digamos, está en algún lado, hay antecedentes sobre eso, porque siempre lo dicen que esa es la vacuna buena. Pero cuánto de trabajo en la comunidad, en la muestra, en la población que se debe tomar está y en qué parte se toma esto a nivel mundial, no sé. Realmente desconozco el tema, por eso hago la pregunta. Es algo que da la referencia con que una vacuna o un remedio sea el después y que sirva para la comunidad en base a datos estadísticos. ¿Cómo se toma la población y la toma de muestra, digamos, de la población? Sí. A ver, seguramente la próxima semana me hago cargo yo de la vacunación, la propagación en Conchalí, a nivel de comuna. Entonces hay dos preguntas que quiero saber el por qué, por si a mí me preguntan. ¿Por qué es a los 13 meses de embarazo? 13 semanas. 13 semanas de embarazo. ¿Qué pasa antes? Y los niños de 3 años adelante, ¿por qué antes de los 3, por qué no? Son preguntas que salen a veces, ¿por qué esto es o este otro? Eso. Voy a partir con la primera, entonces, ¿cómo se toma la muestra? Esto mismo que les contaba yo, que hay hospitales centinelas, que cada vez que hay alguien con gripe se toman este tipo de muestra, es lo que pasa en todo el mundo en esta red de vigilancia de la gripe, no solamente en Chile. Cada país contribuye en el fondo con una red de vigilancia, entonces lo que hacen es tomar los resultados de la muestra de todos estos hospitales centinelas. En temas estadísticos y números, la verdad es que no se lo podría dar porque no manejo el dato como preciso, pero le puedo dar el link del sitio web donde están todos los centros en el fondo alineados, donde hacen como este tipo de estudios. Luego, así como Chile contribuye con las muestras que tiene, ellos también nos estudian a nosotros y ven en el fondo cómo nos comportamos nosotros. Y en base a eso también generan cuál es la proyección de los virus que van a estar como para ellos en la próxima temporada, justamente porque hacen esta rotación. Entonces, básicamente va a ser una vigilancia que se hace en los hospitales y de las muestras en el fondo de la gente que tiene gripe, pero a nivel mundial. Y llevan como esa casuística. Y dividen por la cantidad para sacar la media, y esa es la que la verdad es que desconozco la estadística así como a ese nivel. Claro, claro. Pero lo importante en el fondo... En el sistema, por ejemplo, si aquí cambia, lo más probable es que Estados Unidos después van a incorporar otros que tienen claro. que se vaya a producir. ¿Por qué tenemos vacuna todos los años? De hecho, es porque el virus de la influenza tiene capacidad para variar mucho, varía demasiado. Entonces, si tuviéramos exactamente la misma cepa, podríamos ocupar la misma vacuna de por vida, ¿cierto? Pero como hay mucha variación del virus, por eso hay que estar todos los años revisando las muestras y qué tipo de virus vamos detectando para generar la nueva composición. Y esta composición varía, como decía también la otra consulta del otro caballero, que no tenemos todos los virus de la influenza en la vacuna, tenemos en el fondo los más comunes en la vacuna. Justamente por eso, porque hay mucha variación y no es posible detectar exactamente cuál va a ser el que se va a notar con mayor presencia. La otra pregunta era en relación a las embarazadas. En general, es seguro usar en embarazadas, pero los datos de embarazadas del segundo, de estas, en el fondo, 13 semanas en adelante, es como lo estándar para poder recomendar en embarazo seguro. Pero han habido datos de mujeres embarazadas que la han usado antes y que no han tenido como problema, pero se recomienda por seguridad del feto también que sea a partir de las 13 semanas en adelante. Justamente porque antes todo lo que es permeabilidad materna en el fondo como de agentes que le pueda llegar al feto es mayor, entonces se quiere también proteger al bebé.
Y los niños también por los estudios clínicos básicamente. Entonces se hacen estudios clínicos, se evalúa esa población en particular. Y no se han hecho los estudios en poblaciones en niños menores. Por eso se recomienda a partir de donde yo tengo los datos de estudios clínicos. ¿Naum, querías complementar algo? Y con esto cerramos. Sí, no, lo mencionó Adiela, pero como para recargarlo, que eso, en el fondo se ve cuáles son las cepas que se vienen y se fabrican las vacunas se hacen pruebas súper controladas, que serían los estudios clínicos, y en esos estudios clínicos tiene que pasar por un comité de ética para no pasar a violar los derechos humanos de nadie y asegurar que se protege el riesgo y beneficio de las personas. Y dentro de estos estudios se tiene especificado qué tipo de personas puede entrar y qué tipo de personas no puede entrar al estudio, también por un tema de seguridad. Entonces, dentro del estudio se puede decir, aquí por seguridad el comité de ética no autoriza que entre antes de 13 semanas. Entonces, eso ni siquiera se estudian. Y como no se estudia, no se tiene el dato. Y como no se tiene el dato, no se puede asegurar que sea seguro o que no sea seguro. Entonces, más que nada por eso, no es que se haya detectado un riesgo en estas 13 semanas, sino de que no se tiene el dato del estudio clínico en estas 13 semanas, porque el estudio no fue diseñado así. Eso. Gracias, Naum. En los mismos errores que se producen al momento de inmunizar, ha pasado que la enfermera o los técnicos vacunan a mujeres que no están todavía en la semana 13 y de todas formas no han notificado ninguna reacción adversa. Pero se hace por lo mismo que dijo Naum, porque no se tienen datos, entonces uno no puede llegar y tirarse a la piscina asegurando que es buena. Pero no es porque haya pasado algo malo al respecto. Eso. Yo quiero ahí decir algo en general. Generalmente, en la mayoría de los medicamentos no se recomiendan en los primeros meses del embarazo, porque ahí es donde se producen las malformaciones y se está en la gestación del feto. Entonces, ahí hay una interpretación general de todos los medicamentos en general, y en este caso, como no se hacen estudios y se prefiere evitar cualquier riesgo si no es necesario. Yo creo que lo que damos ahora un fuerte aplauso a nuestras dos expositoras que tenemos hoy día acá. Y por supuesto ustedes pueden ver de aquí a unas 2 semanas más, seguramente ya van a estar publicadas estas charlas también en la página web junto con las otras, van a tener acceso, y como quedaron todos registrados con sus mails aquí, les va a llegar la citación y la invitación para abril, con los temas que vamos a tener en abril, acerca de nuevas instancias. Algunos todavía no están definidos todos los temas, pero también ustedes, eso es importante, pueden hacer sugerencias de temas que a ustedes les interesen, porque los podemos incorporar. Y lo otro que hay varios que me han preguntado por las charlas que llevamos a la comunidad. Cualquier cosa les van a llegar con nuestro mail de secretaría, los mails, pueden pedirlo allá, o si no, directamente al mío. Pueden escribir a presidencia@colegiofarmaceutico.cl, y nosotros hemos salido a la comunidad cuando nos invitan y vamos a cualquiera de los mails, ya sea el de secretaría que les va a llegar la información o al de presidencia. Es fácil, presidencia@colegiofarmaceutico.cl, nos piden información o nos invitan a una charla a un lugar y vemos, y con eso nosotros nos ponemos de acuerdo y podemos asistir. No hay inconveniente, ya les digo, va a llegarles la invitación para abril, donde vamos a tocar otros temas de interés, y muchas gracias por la asistencia hoy día aquí al Colegio Farmacéutico.